Quiero compartir con usted mi opinión. La semana pasada hicimos el ejercicio de conocer cómo se vota en Costa Rica. Ahora pensemos por qué se da una segunda ronda electoral. Previamente, la semana pasada habíamos conversado de que en Costa Rica el voto es universal, secreto y obligatorio. Universal porque todos podemos votar si tenemos mayoría de 18 años en adelante. Secreto porque el secreto es particular, es en un cubículo donde usted vota, donde nadie lo observa. Y es obligatorio que, como les decía la semana pasada, no hay nada que nos obligue a votar, pero debería ser una obligación cívica, que todos vayamos, pero constitucionalmente está establecido como obligatorio. Y hablábamos que ganaba la presidencia el que tenía el 40%. Pero aquí venía el gran tema. Ese 40% les había dicho que se calcula sobre los votos válidos. Esos son los importantes. Y en el momento de la elección, cuando se empiezan a cortar los votos nulos y los votos blancos, es mentira, es un mito que pasan a ser parte del que tuvo más votación. No, sencillamente se sacan y sobre este es que se va a calcular quién ganó las elecciones. Pero veamos un ejemplo. ¿Cómo se podría dar una segunda ronda electoral que ya se ha dado en dos ocasiones? La tuvimos en el 2002, usted recordará, con don Abel Pacheco y don Rolando Araya. Tuvimos que ir a votar en una segunda ronda electoral donde don Abel triunfó. Y las pasadas, en donde don Luis Guillermo Solís, en el 2014, se enfrentó a otro Araya, ahora Johnny Araya, y ganó las elecciones. Pero vean lo interesante, ¿por qué se dan las segundas rondas electorales? Si el padrón electoral, redondeado hacia arriba, fuese de 3.300.000 costarricenses y hubiese un abstencionismo del 30%, puede ser un poquito más, los votos emitidos quedarían en 2.310.000. Si le quitamos, supongamos que 110.000 personas votaron nulo o lo dejaron en blanco el voto, es sobre 2.200.000 que calculamos el 40%. Ese 40% sería 880.000 votos. ¿Qué sucede en una segunda ronda electoral? En la época del bipartidismo casi no se dieron estos fenómenos. Y vean lo que es en el 2002 con la aparición del PAC, que empieza a generarse ya una fuerza de otros partidos que obliga a segunda ronda electoral. Pero en la época del bipartidismo, tanto Liberación Nacional como su partido de oposición, normalmente representado en los últimos años por el Partido Unidad Social Cristiana, lograban con facilidad tener el 40%. Los otros partidos eran muy pequeños. Inclusive hubo momentos en que tanto Liberación como la Unidad superaron ambos el 40%. Tenían una base partidaria de un 35% de gente, había un abstencionismo de un 20% y normalmente era un 10% de la gente la que dubitaba entre un partido y otro y decidía quién ganaba. Pero ambos lograban en muchas ocasiones superar el 40%. Pero hoy ya no estamos en el bipartidismo. Hoy estamos en una atomización de partidos políticos que nos lleva a lo que llamamos el multipartidismo. Las afiliaciones han disminuido, las afiliaciones le dan una base muy pequeña a los partidos políticos que los aleja mucho de conseguir ese 40%. Esos 880.000 aproximadamente que se van a requerir en el 2018 para ganar la presidencia. Pero véalo usted, por ejemplo, si un partido lograra el 39.9% de la votación, debería ir a segunda ronda, porque aquí no hay redondeo hacia arriba. Si no consigue el 40%, tendrá que ir a segunda ronda. Puede que haya ganado en primera ronda y eso sea muy significativo. Pero vea lo interesante, porque puede ser que el segundo partido apenas tenga un 17% del voto, que otro tenga un 11%, que otro tenga un 12% y que otro pudiera tener un 9%. El que clasifica a la segunda ronda electoral es el segundo, aunque tenga un 17%. Y va de nuevo, el padrón electoral es el mismo, igual funcionaron los votos válidos y nulos y en blanco, pero hay una diferencia. Ya en segunda ronda electoral, el que gana es el que tiene más votos. Ya no es el 40%, sino que es la mitad más uno de los votos emitidos, lo que le da el triunfo en segunda ronda. ¿Qué sucede con esto? Yo tengo la percepción, que lo analizaremos en programas futuros, que en las próximas elecciones difícilmente un partido va a tener esta cantidad. El partido hoy que tiene una base más sólida es Liberación Nacional, que es un 18% del total del padrón electoral. Insuficiente para llegar y ganar una elección. Tenemos que acostumbrarnos a las segundas rondas electorales. Y sepa usted que ningún candidato, como pasó en el 2014, se puede retirar. El que lo haga, de los dos que clasifican, le da un gran golpe a la democracia, como sucedió en el 2014 con el candidato Johnny Araya. Porque el proceso hay que ejecutarlo
con la misma cantidad de mesas en todo el país y a padrón abierto, igual que como se hace en la primera ronda. Aquí lo importante es que usted sepa, como le dije la semana pasada, que si usted es parte del abstencionismo, si usted vota nulo, vota en blanco, eso disminuye los votos válidos y permite que el 40% de los votos requeridos para ganar una elección disminuya sustancialmente. Así que piénselo. Al final de cuentas, si usted no vota, si usted no participa en las elecciones, le estará ayudando al triunfador. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en la globa. Chequea pulso, analiza ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Este domingo es la convención del Partido Movimiento Libertario. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de oír al precandidato Otto Guevara y el día de hoy vamos a compartir con Natalia Díaz Quintana, quien es la otra precandidata. Natalia, un placer tenerte aquí en Noche Sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio, el placer es mío y un saludo para todos los que nos están viendo. Te invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Natalia, decía Shakespeare que a nosotros los viejos nos cuesta creer en los jóvenes porque fuimos jóvenes y entonces sabemos las cosas que a veces uno como joven impetuoso hace y comete errores. En política pareciera que no hay perdón para los errores. Sos la candidata más joven de todas, con 32 años. Y agregarle a eso que sos la única mujer que se animó a poner su nombre en la palestra. ¿Ves eso como lo veía Shakespeare, como un peligro o crees que es una fortaleza?
Bueno, yo considero que es una fortaleza, si no, no estaría participando. Creo que tengo todos los atestados para poder aspirar a la presidencia de la República, no solamente desde el punto de vista de requisitos a nivel de Constitución, sino también los atestados desde el punto de vista de las ideas que se proponen, de también la visión, el liderazgo y el coraje para tomar las decisiones que el país requiere. Yo creo que el país ya no está para esperar más diagnósticos, estudios, se requiere de alguien que tenga esa valentía de tomar las decisiones que el país necesita, pero también de generar consensos. Y yo creo que soy una persona que lo puede lograr, que lo ha demostrado también en la Asamblea Legislativa. La elección como vicepresidente reciente en el Congreso es una muestra de que, a pesar de que yo tengo ideas distintas a muchos compañeros diputados, para poner el ejemplo puntual de la Asamblea Legislativa, ellos me apoyaron siendo ideológicamente distintos y yo creo que esa es la única forma de impulsar reformas que el país requiere. Sabemos que una Asamblea Legislativa fragmentada como la que tenemos hoy y mucho más fragmentada como la que va a ser en 2018-2022, la única forma es trabajar en equipo, siempre compartiendo una visión similar en muchos aspectos, pero gobernar como un partido único no lo veo viable y yo creo que es importante generar los espacios. Eso sí, si al final no se dan las negociaciones como corresponden, no hay voluntad para la toma de decisiones, el presidente sí tiene que ejercer el liderazgo que le corresponde y creo que eso es lo que ha hecho falta. Cuando llegaste a ser diputada debías tener, ¿qué? 28, 29 años. ¿A qué atestados te referís? Porque no solamente son académicos, para presidir un país es una responsabilidad grande, ¿verdad? Me imagino que cuando llegaste de esa edad a ser diputada, algunos temores tenías porque por supuesto que no habías sí. estado en la función pública y de repente sos diputada, pero todavía ahí son 57, es un monstruo de 57 cabezas, donde todos tienen un peso similar. Pero en este caso, ser presidente de la República te obligaría a eso que vos estás diciendo, no solamente a conformar el gabinete, sino que tener la fuerza para enfrentar las dificultades, para coordinar un equipo. ¿Crees tener esos atestados también? Sí, sí los tengo, si no tampoco estaría participando. Yo creo que uno debe saber escuchar, creo que es una de mis virtudes más importantes y el tener la humildad para entender que uno no lo domina todo, que uno no tiene el dominio de todos los temas, que no conoce absolutamente todo, pero si se tiene una visión clara de hacia dónde quiere dirigirse el país, eso es lo que usted necesita y esa capacidad gerencial de ejecutar las decisiones que el país requiere. Para eso están los ministros del ramo, para eso está la mejor gente, la gente más preparada para ejercer ese cargo, no los amigos míos, no la gente cercana a mí. Yo sé que hay gente que me ha ayudado en todo este proceso a la que yo obviamente voy a tener como mi equipo cercano, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es elegir los puestos por una amistad cuando no se tiene el atestado para ejercer un liderazgo en un ministerio, en una institución pública, donde sea. Y yo considero que lo que debe hacerse es buscar las mejores personas, las más preparadas en su área, hayan estado en otro partido o no, no importa, mientras compartan la visión que usted tiene, o inclusive que sean personas del sector privado o que no han nunca participado en política. ¿Por qué no darles una oportunidad de contribuir con sus ideas al mejoramiento de un país, que es la única forma que lo veo, para serle sincera? Porque el movimiento libertario en estos momentos no tiene la gente suficiente para gobernar, pero es que no lo voy a hacer con gente del movimiento libertario únicamente. Algunos serán del movimiento libertario, otros van a ser de otros partidos. Eso sí lo pienso hacer, de llegar a la presidencia de la República, porque además es la única forma también de generar un cierto consenso con la Asamblea Legislativa. Al tener toda la responsabilidad en un eventual gobierno de la toma de decisiones, usted comparte eso y al compartirlo es culpa de todo lo que pase. Y yo creo que eso es lo que hace falta en el país, no estar echándole la culpa a un determinado partido al llegar al gobierno, sino que al fin y al cabo, si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Y esa es la visión que yo tengo para... Has dicho sí 3, 4 veces visión. ¿Cuál es, o sea, qué ves vos de país? ¿Hacia dónde lo ves? ¿Cuál es la visión que propone Natalia que tenga diferencia con otras visiones de otros gobernantes que hayan estado ya en el ejercicio del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la visión de Natalia? ¿En qué se fundamenta esa visión? Bueno, primero, generacionalmente, por solo la diferencia que existe entre muchos candidatos y yo, casi 30 años en muchos de los casos, a lo interno de mi partido y también fuera de él, ahí hay totalmente una generación distinta. O sea, estamos en una diferencia muy grande donde el nivel mental y también y la visión de que usted tiene como joven del mundo es otra. Y yo creo que nosotros debemos tener lo mejor del pasado, pero siempre tomando en cuenta las reformas hacia el futuro. Porque yo siento que el país ha hecho cosas muy buenas. Y no sé si fue con usted que lo he comentado o en alguna otra entrevista, pero el país siempre ha tenido o ha sido destacado en temas como de medio ambiente, el tema de salud, ¿verdad? Con la Caja Costarricense del Seguro Social, la misma educación, son referentes a nivel mundial y a nivel, sobre todo en América Latina, como uno de los países
mucho más, que ha hecho reformas mucho más sociales importantes, y yo creo que eso debe continuar. El problema es que ya no fue la idea que en algún momento se quiso implementar y ahora ha cambiado. Y lo que hay que es retomar eso y darle una visión de futuro, siempre manteniendo esa solidaridad del pueblo costarricense, pero también tomando en cuenta de que no es posible, para ponerle un ejemplo, de que tengamos un estado tan grande donde hay más de 300 instituciones públicas, muchas de ellas ni siquiera cumpliendo una labor social específica, y que en estos momentos eso está asfixiando al país y la toma de decisiones. Tocaste, en el arranque de este comentario, tocaste dos temas que uno pudiera encontrar una contradicción. Hablaste de medio ambiente y hablaste de Caja Costarricense de Seguro Social. En el tema del medio ambiente hay sectores jóvenes muy identificados con las ideas al respecto, que no gustan de una propuesta que vos has hecho con alguna fuerza de explotar el petróleo en Costa Rica. Pareciera que eso es contradictorio, no solamente con esos grupos medioambientales, sino con tu generación. Y el otro tema, en algunas ocasiones te oímos muy interesada en privatizar muchos de los servicios de la Caja. ¿Cómo compatibilizar con esos jóvenes que piensan diferente en relación al petróleo, y cómo fortalecer la Caja cuando pareciera que tus propuestas al querer liberalizar algunos servicios más bien van contra la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, en el tema de medio ambiente creo que ha habido una falta de conocimiento de lo importante que es para el país el explorar el gas natural como la primera fuente, pero cuando usted explora gas natural, el petróleo automáticamente está también dentro de la exploración. Usted no puede separar la etapa de exploración porque automáticamente va a encontrar los dos, si es que tenemos de los dos, que yo creo que sí, de acuerdo también a estudios que hay en el país sobre el tema. Pero es que además el desarrollo de energías renovables no es excluyente de la exploración, más bien se complementan. Obviamente yo quisiera que el país tenga a nivel de sector eléctrico la matriz de energías renovables que tenemos, casi el 100% la generamos con renovables, pero tiene un defecto, y es que es la más del 75% con energía hidroeléctrica. ¿Verdad? Que en algún momento, por el cambio que se ha venido dando a nivel climático, eso puede perjudicar esa matriz en el futuro, porque la dependencia es muy grande de lo hidroeléctrico, pero no se desarrolla, por ejemplo, energía solar ni eólica. Ahí hay un tema que hay que atacar, porque hay que desarrollar estas dos energías, pero al mismo tiempo tenemos que tener una energía firme para el resto del año, cuando el sol no brille, cuando no tengamos agua. Es decir, cuando no tengamos estas fuentes de energías renovables, tenemos que tener un plan B. Y ese plan B de energía firme tiene que ser o el gas natural o el petróleo, porque en estos momentos es la energía que se está desarrollando también a nivel mundial. Y en el caso de Noruega, para que siempre lo pongo de ejemplo y siempre se pone como un referente importante en desarrollo sostenible, es el país líder en desarrollo sostenible a nivel mundial, y utiliza los recursos del petróleo para financiar la transición energética. Entonces ellos utilizan los recursos en dinero para financiar el transporte eléctrico, para financiar escuelas, hospitales, salud, todo eso lo utilizan de ese fondo, porque es la única forma de financiarse. Si nosotros quisiéramos que el país se desarrolle en infraestructura, por ejemplo, en tren eléctrico, cualquier otra cosa que se desee, amortizar la deuda, reducir el déficit fiscal, los recursos de eso los podemos destinar a eso. Y una serie de temas importantes, tenemos la plata, eliminamos deuda del país, salimos del déficit, destinamos los recursos para lo que se quiera en su momento, y eso ayudaría al desarrollo de energías renovables. Interesante, también. antes de que me contestes la otra parte sobre la Caja, porque me pusiste a pensar en que Recope recauda un 13%, 14% de los impuestos que van a Hacienda para financiar infraestructura y otros proyectos. Sin embargo, siempre que llegan a Hacienda terminan utilizándose para otras cosas. Y también desde el movimiento libertario han sido muy críticos con Recope. Bueno, ¿cuál entonces sería la visión? ¿Cómo harías en esa explotación petrolera, de gas, de la gasolina y demás, para lograr que no suceda lo que ustedes critican con Recope? Bueno, hay un modelo, del trabajo? Hay una agencia de cooperación noruega que ellos van a los países, creo que ha ido a Nicaragua y Panamá, donde ellos asesoran al país en cuanto a cuál es el mejor mecanismo para impulsar este tipo de proyectos. Yo considero que el mejor es a través de lo que es empresas privadas desarrollando, ya puede ser la misma concesión o licitación, o puede ser a través de asociación con Recope. No con Recope propiamente, pero con parte del Estado. Statoil en Noruega tiene inversión en la parte privada y en la parte pública, 51-49. Entonces, de esa forma, el Estado también se beneficia de esas acciones si quisiera participar directamente, pero no es el que explora.
¿verdad? Que ese sería el modelo que podría utilizarse en Costa Rica, en Noruega, y para eso hay una agencia de cooperación que ayuda a asesorar a los países en estos temas. Y además considero que como estamos en una situación compleja donde Recope también tiene sus convenciones y sus inconvenientes a lo interno, las convenciones colectivas, yo creo que la solución sería licitar los bloques que ya además son permitidos por ley. La licitación, esta ley se aprobó en 1994, la ley de hidrocarburos, y lo que hace falta es eliminar la moratoria para el gas natural, el petróleo, y eliminarla totalmente porque está hasta el 2021 y simplemente el presidente con una orden ya podría licitar los bloques y empezar a que las empresas vengan e inviertan. Entonces yo creo que es un mecanismo oportuno, no estoy diciendo que sea la única solución, pero si a mí me ponen a decidir de dónde puedo obtener recursos, para mí sería una opción a considerar. Caja, lo que te preguntaba. La caja, lo que yo he dicho no es privatización, quisiera aclarar ese tema. Lo que he dicho es que con el sistema actual se pueden hacer varias cosas. Primero, el hospital universitario, que sería una excelente idea, donde la UCR puede participar, universidades privadas, y ayudarían a descongestionar las listas de espera. Otro que tiene que ver con la ampliación de los convenios actuales con cooperativas y universidades. Hoy tienen varios convenios con Copesaín, que usted yo sé que la conoce muy bien, con Copesana, con también la universidad la UNIBE, me parece que esa está en el sector del este de San José. Y esos convenios lo que hacen es que la administración se le da a una cooperativa que es conformada inclusive por mismos médicos que han trabajado en la caja en algún momento. La caja les paga un monto de, pongamos, no sé, $100,000 al año por la administración del EVAIS, y ellos con ese dinero tienen que administrar todo el año el EVAIS. Entonces se vuelve eficiente la administración del mismo, porque no dependen de los dineros que van entrando, sino que usted se limita a un presupuesto. De esa forma es una tercerización del servicio a los EVAIS y cooperativas, pero no es la caja la que está vendiendo el EVAIS a un privado, para hacer la diferencia. Y ese modelo es mucho más efectivo y mucho más eficiente en reducción de costos también y atención al cliente o al usuario, porque en costos se ha comprobado, inclusive a través de varios informes que han habido, que se reduce muchísimo si se administra a través de un tercero que la misma caja, por el tema del expertise de la misma cooperativa en cuanto al manejo de los EVAIS. Y también la atención mejora, porque hay citas por teléfono, hay citas por internet, funciona el expediente único en salud, no exactamente el EDUS, pero ellos tienen un expediente digital. Entonces todo eso ayudaría a que el ciudadano se sienta mejor atendido, y si no es a través de esa ampliación, que ya la caja lo puede hacer por junta directiva, la otra opción sería a través de que, por ejemplo, yo acredite talleres, por ejemplo, como en el INSE hace, que el INSE acredita talleres autorizados. La caja podría acreditar centros médicos cerca de la caja en diferentes regiones del país, como gusten, se acreditan ante la caja, y entonces si un paciente en 3 meses no puede ser atendido por la caja, ese paciente tiene derecho de ir a ese centro médico, pero la caja le paga al centro médico el servicio. Es como tercerizar la atención para que las listas de espera se disminuyan, por lo menos en un plan piloto, mientras logramos que esto sea una realidad. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de shock. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en la luz. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal
y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Hace un ratito hiciste referencia a que si llegabas y ganabas la presidencia de la República, que buscarías gente de otros partidos que te acompañaran en gabinete. Me hiciste recordar al presidente Solís cuando nos decía que tenía el mejor gabinete, con mucha vehemencia en su campaña, y cuando lo llegó a conformar era evidente que nunca lo había pensado y que lo hizo a puros parches. Vos has vivido en esta gestión como diputada, has vivido todo ese conflicto de muchos representantes de muchos partidos en un ejecutivo y una descoordinación total. Decías en tu comentario que más bien eso le daría fortaleza a un gobierno porque comprometería a todos los partidos, teniendo a figuras de sus partidos en el ejecutivo a comprometerse a sacar las tareas y a apoyar al gobierno de turno. ¿Qué diferencia habría en una gestión tuya con el Guillermo Solís? Porque en esta administración eso no funcionó. Pero es que son amigos profesores, muchos de ellos. Yo hice la excepción de que ni siquiera iban a ser amigos míos. Si son amigos y saben del tema es otra historia, pero lo real es que no funciona así. Y los ministros que están hoy son profesores universitarios que no tienen la capacidad gerencial de llevar a cabo un ministerio o poner a funcionar un ministerio. Y aquí hay que hacer una similitud entre lo que es sector público y la capacidad gerencial de la toma de decisiones. Sé que no es lo mismo porque no es sencillo, hay mucha burocracia y eso es parte de lo que nosotros queremos combatir, pero no podemos comparar lo que pasó con Luis Guillermo Solís con lo que estoy proponiendo yo. Yo estoy hablando de gente experta en su área, pero no desde el punto de vista solo académico, sino que en la práctica ella ejercía algún tipo de liderazgo a nivel del sector privado o en el mismo gobiernos del pasado. Hay gente muy buena en todos los gobiernos y uno no puede generalizar que por la cabeza de un gobierno el equipo que tenga en diferentes áreas no sea un buen equipo. ¿Y les obligarías a tener una visión libertaria para poder cumplir? No necesariamente libertaria, es difícil que tengan una visión libertaria, porque eso no es viable, si no estarían con nosotros en el partido, estarían ayudando en la campaña, estarían involucrados. ¿Cómo podrías impulsar un proyecto que es con esa visión libertaria, con esa visión de libre mercado? ¿Cómo podrías impulsarla con gente que tal vez, estando con vos, no cree en la prédica? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos ideas muy concretas y siempre hay liberales en todos los partidos. Que una cosa, digamos, es libertario como el concepto que como el libertario como el concepto que lo vemos nosotros. Nosotros somos un poco más estrictos a nivel de la ideología y tenemos una visión que es muy conocida por muchos desde hace muchos años, desde 1998 a la fecha, pero eso no quiere decir que en los demás partidos no haya liberales que tengan una visión similar a la nuestra y que puedan colaborar. Sabemos que el 100% de un gobierno libertario yo no lo veo viable y no lo ve viable nadie. Y la única forma de gobernar es a través de un trabajo en equipo donde sé que hay personas que ayudan independientemente de qué partido político pertenezcan. Muchas de ellas son personas que tienen experiencia desde el punto de vista del sector privado, pero ni siquiera han militado en un partido. A ese tipo de cosas es que me refiero y yo creo que hay personas que están dispuestas a colaborar y esa es la visión que yo creo que debe prevalecer en un eventual gobierno. Natalia, la semana pasada tuvimos a Otto Guevara acá y prácticamente no nos logró definir cuál era la diferencia entre vos y él. Prácticamente lo limitó a las canas y a la experiencia. ¿Es solo esa la única diferencia que hay entre Otto Guevara y Natalia desde tu perspectiva? ¿No hay ninguna otra? ¿Es igual que sea Otto Guevara el candidato a la presidencia o que seas vos? ¿Es indiferente? Sí, obviamente no es un tema, es un tema de edad y la diferencia es notoria, son 25, 30 años de diferencia, pero no es solo eso, don Claudio, yo creo que va más allá, es el hecho de, bueno, en el tema generacional, pero el tema de personalidades.
Yo soy una persona completamente distinta a él, comparto los ideales y por eso soy diputada libertaria y he estado en el partido todos estos años, en muchos temas. En otros tengo una visión distinta, pero en muchos de ellos los compartimos y si ustedes ven la Asamblea Legislativa, yo soy compañera de bancada, trabajamos en equipo, lo hemos hecho, independientemente de lo que se ha venido dando en campaña o no, siempre hemos estado trabajando juntos. Pero hay una sensibilidad distinta, yo tengo una sensibilidad social un poco más desarrollada que la de él en muchos aspectos, porque yo sí creo que uno también, a pesar de las reformas económicas que se puedan proponer para impulsar ideas que me parecen perfectas, porque yo creo en eso, que son no más impuestos, la apertura de monopolios, eliminar la simplificación de trámites, todas esas ideas que son muy conocidas a lo largo de todos esos años en campaña, también tenemos que tomar en cuenta la realidad del país hoy, ¿verdad? Y yo creo que las reformas se pueden hacer, hay que impulsarlas, pero también hay un tema y es que no estamos para efervescencia social. Yo creo que no hacemos nada polarizando entre el sector público y el sector privado. Yo no soy enemiga del sector público. ¿Y Otto lo hace eso? Yo lo percibo. De hecho, hizo un anuncio, creo que no muy reciente, pero él habla del sector público y despedir a las personas. Yo creo que esa no es la forma de decir las cosas, porque sí, hay personas que tienen privilegios, hay personas que están trabajando como no corresponde, hay personas que están haciendo cosas indebidas, eso es claro, y eso pasa en el sector público y en el sector privado. Pero usted no puede generalizar que el empleado público es vagabundo, que es corrupto, porque no es así, porque yo he conocido a muchísimos que son muy valiosos, y eso hay que rescatarlo. Eso sí, no podemos tolerar los privilegios al punto de que vemos que un guardia del Liceo Turrubares gana 300,000 colones y el mismo en la Universidad de Costa Rica gana 2 millones. Esas son las injusticias que uno no puede tolerar, pero los no... dos deberían ganar 2 millones. ¿Por qué no? Si nos va bien, sí, ¿por qué no? Sí. Así lo veo yo. Porque no es tratar de reducir el salario, lo que pasa es que en la condición en la que estamos hay que ajustarse el cinturón y hacer las reformas necesarias, pero ¿por qué no todos podemos ganar bien? Y yo creo que eso es importante y es importante para el sector público y ahí hay una visión distinta entre Otto Guevara y yo. Yo le decía a Otto hace 8 días que el movimiento libertario y él especialmente son vistos como lazarillos de los intereses más privilegiados de las empresas más fuertes de este país y que en algún momento también la gente del movimiento del Libertad Progresista ha criticado mucho esa posición del movimiento libertario de defender atacar los monopolios estatales, pero hacerse los locos con los monopolios privados. Otto me decía que no, que han defendido mucho las posiciones de romper con los monopolios privados, pero en la ciudadanía existe una percepción de que el movimiento libertario ha llegado a tener un matrimonio absoluto con los sectores más poderosos y ahora usted me hacía referencia de que usted sí tiene sensibilidad social. Bueno, si usted gana, Natalia, le va a tocar llevar en sus hombros esos años, 4 campañas de Otto Guevara, que pudiera ser muy duro para usted. ¿Cuál es la mecánica que usted va a utilizar en una campaña, si fuera a nivel nacional, para generar esas empatías por lo social que pareciera que el movimiento libertario nunca lo ha tenido? Yo creo que el primer paso es ganar este domingo 16 de julio, obviamente, y creo que ahí las condiciones pueden cambiar mucho. Creo que después de esa fecha, cuando se tengan ya elegidos los candidatos de todos los partidos, el panorama puede modificarse mucho. Además, me daría a conocer mucho más. Yo soy conocida en algún sector de la población por mi puesto como diputada, pero puedo darme a conocer más y ese es uno de los retos principales. Primero, antes de pensar en los debates que se vengan a dar o al final de año, yo creo que el primer paso es primero ganar esta interna, que es un paso a seguir y que es importante. Y después de eso, el proceso de darse a conocer, de que la gente sepa quién es Natalia Díaz. Muchos me asocian directamente con Otto Guevara porque tal vez no han tenido la oportunidad de conversar conmigo, de escucharme como corresponde, pero ya en un debate nacional donde uno se da a conocer, donde ya son 5 personas, más de 5 o 6 personas que están aspirando, es claro que me daría a conocer muchísimo más y en ese momento daría a conocer más en profundidad las propuestas que yo tengo sobre diferentes temas. Esa diferenciación siempre obviamente a uno le van a achacar los problemas que ha tenido el partido, pero bueno, yo soy una persona diferente, yo quiero que eso cambie, yo quiero que el Partido Movimiento Libertario tenga la opción real de gobernar el 2018 y yo considero que soy la persona idónea para eso. Y también, don Claudio, un tema importantísimo, yo quiero ser presidente del país y por eso estoy aspirando, pero vital es la fracción legislativa 2018-2022, o sea, no podemos quedarnos con 3 diputados. Eso tiene que ojalá llegar a 9 diputados, 10 diputados como mínimo para recuperar lo que en algún momento tuvimos y que fue una lástima que perdiéramos para esta elección. Pero bueno, todos los partidos políticos sufren sus crisis, todos cometemos errores en algún momento
y yo quiero demostrarle a la gente que yo no soy Otto Guevara, que yo comparta con él y lo apoye, no quiere decir que soy Otto. Y eso yo quiero que la gente lo tenga muy claro. Cuando vos propones tu nombre para ser precandidata, Otto Guevara había dicho que no estaba muy convencido. Y se lo dije hace 8 días. Y me dijo, cuando le dije que él había dicho que tenía casi un 98% decidido a que no iba, que solo un 2 dejaba de margen ahí. El 98 quedó a un lado y el 2 se hizo muy grande, ¿verdad? Y hoy Otto es candidato. Él dice que ese movimiento lo hizo él para motivar y que aparecieran nuevos liderazgos. Yo le pregunté, bueno, y apareció el nuevo liderazgo, apareció alguien interesado como Natalia Díaz. No le atravesaste el caballo, porque después de que estás diciendo que proponías una renovación de liderazgo, apenas apareció la renovación, te propusiste vos como candidato. ¿Cómo sentiste vos en ese momento esa candidatura de Otto? ¿No la sentiste como que o te animaste porque él no iba a ser candidato, o sentiste que te atravesó el caballo? ¿Cuál fue la percepción en aquel momento? Bueno, le comento cómo se dio la situación. Fue después de las elecciones municipales del 2016. Esa semana después, Otto anuncia públicamente, creo que en 2 medios de comunicación, que él no desea aspirar más, que vengan los liberales a tomar las riendas del partido, que se requiere renovación en las estructuras y que entonces él se hace a un lado para que venga. Yo estuve 2 meses meditando la decisión, con mi familia, amigos cercanos, porque es una decisión que no es sencilla, a raíz de que él no abandona la Diputación y la Asamblea Legislativa, pero sí las riendas del partido, de alguien que había sido su fundador y que a lo largo de 16 años había conducido de alguna forma el partido. Entonces esto fue un cambio donde la misma dirigencia empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Y empezaron a decir, bueno, me voy para otro partido. Si aquí no sale alguien, me voy para otro partido. Y entonces mi responsabilidad como diputada fue el asumir eso. Y yo asumí con responsabilidad y seriamente esa decisión de ser la candidata a la presidencia de la República en ese momento, por la coyuntura también que se da. Y trabajé desde abril del año pasado hasta la fecha. Tengo casi 1 año y 3 meses de estar recorriendo el país, de todos los fines de semana, reuniones, de que la gente me vaya conociendo, de que prácticamente generar toda la estructura del partido de cara a estas nuevas elecciones del 2018, porque también era un proceso complejo, donde veníamos de un juicio de más o menos en octubre del 2015, antes de las municipales. Era muy difícil que nos fuera muy bien con ese juicio que se dio, y entonces a raíz de todo eso se toma esta decisión, pero Otto dice, yo no voy, en febrero, del año pasado. Pasan todos esos meses, yo trabajo, sigo moviéndome por todo el país, continúo también apoyada de mucha la dirigencia, porque esto no es un trabajo solo mío. Yo no estaría aquí hoy sentada si no fuera por el trabajo de muchas personas. O sea, no podemos decir que esto es solo una obra de Natalia Díaz, sino de lo que yo he creado en este año y las relaciones que he venido teniendo con muchos dirigentes. Pero entonces en febrero de este año, justamente 1 año después de haber él dicho que no iba más, presenta la candidatura. Entonces yo creo que se falta la palabra de cierta forma, porque él dice, no voy, tomen el liderazgo, como usted lo dice, don Claudio, tomen el liderazgo nuevas personas, se toma el liderazgo y después decide ir. Entonces yo creo que no es lo correcto, pero yo respeto la decisión de él de aspirar. O sea, para mí no es lo correcto, porque él debe haber esperado un periodo más o esperar un tiempo más y después relanzarse si él lo desea. Además, yo le tengo mucho respeto porque es mi compañero de bancada y es el fundador del partido. Y nadie le está pidiendo que se vaya del movimiento libertario, que es muy distinto. Yo no soy enemiga de Otto Guevara. Yo lo que no veo bien es la 5ª candidatura de Otto Guevara, porque la 5ª candidatura no le sirve a él ni a nadie para que el partido pueda crecer de aquí en adelante. Si nosotros queremos hacer las cosas de forma diferente, tenemos que si queremos que los resultados sean distintos, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Bueno, Natalia, yo recuerdo que recién ingresada a esta Asamblea Legislativa, te invité con otras 2 diputadas al programa. Y en honor a la verdad, creo que aquella frase de Bernard Shaw, el escritor irlandés, que decía que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, entre broma y serio le decía a don Bernard Shaw. En el caso tuyo, se siente una joven mucho más aplomada, mucho más fuerte que aquella joven que ingresó a la Asamblea Legislativa. O sea, es todo una escuela, al final de cuentas, la Asamblea Legislativa para jóvenes que participan en ella. ¿Cuál es la experiencia más grande que vos podés, desde el punto de vista político, viendo esa atomización que hay de tantos partidos políticos, que no va a cambiar si vos llegaras a ser presidente? Va a haber una atomización, cuidado, si no ya está más fracciones. Todo, sí, claro. Entonces, dentro de ese marco, ¿cuál es la experiencia que más te puede nutrir en esa intención de llegar a gobernar, de lo que has aprendido, de lo que ha sucedido en el Ejecutivo de Luis Guillermo Solís y lo que has vivido vos en
la Asamblea Legislativa? Primero, que uno no puede tener el 100% de lo que desea, empezando por ahí. A veces uno entra con mucha emoción de que las cosas tienen que hacerse así, esa es la única forma. No, porque ahí hay 9 fracciones, he aprendido mucho a escuchar y a saber que uno puede tener una parte de lo que uno quiere, pero no todo. Y creo que eso ha sido las cosas que más he aprendido, además de las relaciones con los compañeros, ¿verdad? Le comentaba que yo con la vicepresidencia del Congreso, muchos me apoyaron, inclusive partidos totalmente opuestos al movimiento libertario. Un Frente Amplio me dio los votos. El Partido Acción Ciudadana también votó por mí completo para la elección de la vicepresidencia. Alguien de libertario, que eso ocurra, realmente no es muy común. Eso se dio en una situación coyuntural, casi que en 10, 15 minutos se construyó. Y ese día yo creo que fue de mi enseñanza más grande en la Asamblea Legislativa, porque a raíz de la elección de Silvia Sánchez como vicepresidenta y todo lo que ocurrió, que bueno, fue muy lamentable, pero se dio de esa forma. Ella ha vivido un proceso muy diferente al tuyo, ¿verdad? Sí. Ella desde que arranca, a pesar de que estaba con Liberación Nacional, fue expuesta injustamente por, por un periodista, ¿verdad? En aquel momento el periódico La Nación, y después a ella le ha costado mucho retomar esa confianza para ser vista hoy, digamos, como se te ve a vos. Eso también es una enseñanza para los jóvenes, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y es difícil, porque uno como joven tiene que trabajar el doble para poder sacar la tarea y ser visto como un diputado que puede realmente genera confianza. Entonces no ha sido sencillo. Pero esa elección de la vicepresidencia, cuando en un momento no se quiso avalar que yo fuera la que siguiera, obviamente, ocupando el cargo después de lo que se dio en la vicepresidencia ese 1 de mayo, creo que era 1 de mayo, no me recuerdo si fue el 2 o el 1, porque quedó para el otro día, entonces no me recuerdo la fecha, pero sí se dio ahí. Y la lección más grande que me llevé fue que ese día, cuando se levanta Mario Redondo y después votó a hablar del tema de que la vicepresidencia corresponde a Natalia y la defensa que se dio, salieron 19, más o menos 19 diputados, no preciso el número exacto, a romper quórum, perdiendo las dietas todos, ¿verdad? Ese día, para que yo pudiera quedar, para que la opción de la vicepresidencia no se nombrara esa misma noche, postulando una persona tercera, digamos, no Silvia y yo, sino alguien más que se quería postular. Entonces ellos rompen quórum, hacen conferencia de prensa, me acompañan a la conferencia, y ver a Otón Solís con el maletín salirse del plenario, o sea, Otón Solís con lo recto que es lo que cumple él en las sesiones, toda la asistencia, y verlo a él salir, a un Henry Mora, Henry Mora rompiendo el quórum, al Frente Amplio, Edgardo Araya, todos, yo creo que eso es una lección también de vida, y yo aprendí de que a veces uno se toma las cosas muy a pecho, ¿verdad? Y que realmente sí es importante llevar a cabo las ideas y reformar lo que uno considera que debe darse, pero también hay que tomar en cuenta de que esos consensos son importantes para eventualmente en un futuro ceder en ciertos temas, que ellos también cedan en otros, porque si uno construye esa relación de confianza con las personas que piensan distinto a uno, no puede construir mucho más que simplemente oponerse por oponerse y no generar esos espacios. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras.
Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. Me dejaste pensando en algo que personalmente me gustó. Yo nunca he escondido que yo soy de ideología de la socialdemocracia y de tercera vía. Creo en el mercado y creo en el Estado. Yo nunca escondo mi posición. Y me dejaste pensando cuando me tocaste que el tema social, en el caso tuyo, es importante y que Otto Guevara lo ha tenido relegado. Sin embargo, el movimiento libertario en ocasiones ha sido visto nada más muy enfocado en la disminución del presupuesto, en el control fiscal, en el tema de inversión. Y es muy difícil, Natalia, hacer una campaña electoral sobre la base de temas que son no solamente muy complicados para el ciudadano común y corriente, en el buen sentido de los dos términos, no como lo usó el ministro de Comunicación, ¿verdad? En el buen sentido de los dos términos, porque esa gente está esperando oportunidades de empleo, está esperando oportunidades de trabajo. Ya empezó la pizarra, ¿verdad? Ya empezó la subasta de empleos, la empezó don Rodolfo Pisa hace algunos días hablando de 275,000 empleos que va a generar, no nos dijo cómo. El libertario terminó ganando esa subasta en las elecciones pasadas, cuando todo el mundo ofrecía 200, 300 y el libertario dijo 500, ¿verdad? Sin ningún sustento. Estamos en una situación de desempleo, que es el mayor problema que tiene la pobreza, si no hay generación de empleo. Hay sectores como el turismo que generan mucho empleo y hay sectores que vienen muy deprimidos en el empleo, que es el agro, ¿verdad? El agropecuario. En esos dos sectores o en cualquier otro sector, ¿qué ha pensado Natalia Díaz para generación de empleo? Bueno, claramente lo que nosotros siempre hemos dicho es que el país tiene mucha burocracia, hay muchas trabas para emprender, para desarrollar empresas, pero tenemos que tomar en cuenta que no todo el mundo está pensando en emprender. No todo el mundo está pensando en desarrollar las empresas, en atraer la inversión, porque al fin y al cabo eso contribuye, pero nada hacemos conseguir atrayendo inversión, por ejemplo, de zonas francas, en áreas fuera del gran área metropolitana, si cuando la zona franca llega ahí, la gente que está ahí no puede buscar trabajo en esa zona franca, porque no tiene las habilidades para el puesto que se requiere. Y yo me imagino que esa es una de las razones por las que no han salido del gran área metropolitana. Por más esfuerzo que CINDE haya hecho, eso no es una realidad, porque no encuentran primero el recurso humano calificado en muchos de los aspectos, porque no está la preparación en esas personas, o viceversa, como me pasó con un muchacho, digamos, de San Marcos de Tarrazú, a quien conozco, que me ha venido ayudando también en todo este proceso, que ahí dice que muchos muchachos hablan inglés, varios, porque muchos han ido a Estados Unidos, han podido estudiar, pero resulta que quieren buscar el lugar de trabajo porque el inglés lo tienen ahí y no pueden, tienen que ir a San José a buscar o algún lugar en el gran área metropolitana. Todo se concentra así, entonces no existe ninguna de las dos, ni la opción real de trabajo en muchas zonas y después donde está capacitada la gente no existe la fuente de empleo. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer, y aparte de eliminar trámites y todo eso que me parece muy importante, ¿qué se puede hacer ahorita sin reforma legal? Bueno, con el INA se puede trabajar muy bien. Digamos, la educación técnica hay que explotarla más en el país. La educación dual también, pero la dual ahorita está en un proceso de una reforma legal. Yo quisiera pensar en qué es lo que yo puedo hacer sin reforma legal. Eso me encanta. Sí, o sea, ¿cómo vas a gobernar con los instrumentos que ya existen? Que ya existen, porque yo llego ahí y una asamblea de 12 fracciones y yo voy a decir, ¿ves qué va a pasar esto? Voy a aprobar empleo público, voy a hacer, yo puedo decir que me interesa, que eso sea un proyecto a impulsar, pero no lo puedo prometer. Yo no puedo prometer lo que no está en mis manos, porque eso va a la Asamblea Legislativa. Y si yo no tengo una fracción grande de diputados o numerosa... ¿Y cómo entonces impulsarías el empleo con los instrumentos que tenés? ¿Qué harías para que la inversión privada venga, nacional,
que la nacional se anime a invertir y que la extranjera se acerque más. ¿Qué harías con el sector agropecuario? Sí, y yo creo que Lina, y ahí hay que adaptar, no sé si usted ha tenido oportunidad, don Claudio, de visitar la Agencia de Desarrollo para la Zona Norte. No. Verás que ellos tienen un proyecto muy interesante, donde ellos agarran la municipalidad, digamos, de la zona, alguna de la zona, con el tecnológico que está ahí también en San Carlos, el sector privado y la agencia. Entonces ellos se reúnen para definir, por ejemplo, las carreras que el tecnológico puede dar en esa zona de acuerdo a las necesidades en turismo o el sector agrícola. Entonces adaptan la realidad del estudio a lo que realmente pueden contratar después, que eso no se está dando a nivel, digamos, de zona. Se ha venido diciendo que en el país tiene que hacerse, pero no se hace. Yo creo que hay un modelo piloto que yo creo que con la ayuda de la misma agencia se podría tratar de pasar a diferentes lugares del país. Con el INA también se puede hacer ese tipo de proyectos, donde el INA vaya al lugar de trabajo, se desplace y le explique a la persona en el lugar de trabajo qué puede hacer para desarrollarse. Y aquí la educación, por ejemplo, desde el punto de vista de adaptar la educación en cuanto al INA, la especialidad de la zona. Si es una zona turística, de qué voy a hacer yo con enseñarle alguna área que ahí no ni siquiera hay oferta de trabajo. Tengo que enseñarle lo que ahí se hace, lo que la gente está acostumbrada a recibir, o sea, qué tipo de sector es el que más se desarrolla ahí y adaptarlo a esa necesidad. Y también la educación financiera, que hay un proyecto muy interesante del BAC con el Ministerio de Educación Pública que se ha venido desarrollando y que, no sé si son más de 200,000 estudiantes, no recuerdo el número, pero es importante que desde los 5 años a los niños se les enseñe cómo ahorrar, cómo invertir, que es un presupuesto, y usted lo va internalizando. Y eso le ayuda a usted a no endeudarse con las tarjetas de crédito, a adquirir préstamos de forma sana. Todo eso ayuda también a que la economía no esté como esté hoy, y yo creo que eso es un proyecto en esa línea, importante. Aprovechemos la experiencia del 5 veces candidato, ¿verdad? Don Otto Guevara, decía don Otto Guevara hace 8 días, cuando le pregunté de cuál era de las 5 oportunidades que había tenido de ser candidato o ahora precandidato, cuál era la que les preocupaba más o le asustaba más asumir como presidente de la República, porque él ha visto la evolución que ha acontecido en nuestros diferentes gobiernos. Y decía que la que más le preocupa es la que viene, o sea, que es el reto más grande, que los otros retos eran, digamos, más livianos, que esta administración ha sido muy mal y que va a dejar la situación del país muy difícil. ¿Opinas vos igual? O sea, porque al final de cuentas estás proponiendo para una brasa desde la perspectiva, digamos, de que Otto tuviera razón. Es que yo creo que, primero, no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Y yo creo que hay una diferenciación grande con el respecto de candidatos, de ser electa yo la candidata. Yo voy muy segura de las propuestas que yo quiero, del país que yo quiero. Yo voy a dar lo mejor de mí, a proponer lo que yo considero que es lo oportuno para el país, y el electorado tiene que definir. Yo siempre digo que hay un apoyo de juventud, también, no por el hecho de yo ser joven, sino también por las ideas que trato de impulsar, sobre todo en población que es muy sensible, que hoy no tiene empleo entre 15 y 24 años, muchos de ellos sin ni oportunidad de trabajo, ni formación de ningún tipo, pero no solamente por ser joven yo, sino por las propuestas que se planteen. Yo creo que la labor es dar ese paso adelante. Especular ahorita creo que no es lo más conveniente. Está bien, el escenario no es fácil, pero no es fácil para nadie, no creo que sea fácil nunca. Creo que ninguna campaña presidencial es fácil. Y uno no puede menospreciar a los rivales ni pretender que uno va a ganar prácticamente en la entrada a alguna campaña presidencial. Y yo creo que lo que hay que hacer es prepararse, estar seguro de las propuestas, no prometer lo que no se puede cumplir. Por eso yo le hablaba de cosas que yo puedo hacer desde el Ejecutivo sin una reforma legal. Hay otras que se necesitan con urgencia, sí, pero bueno, para eso está el mecanismo de ir a la Asamblea Legislativa, de tratar de tener una fracción numerosa, sino de que el ministro de la Presidencia sea alguien que sepa manejar eso. No como sucede hoy, que es que hoy ni siquiera nos buscan a los jefes de fracción, que es el caso mío. Yo soy jefe de fracción y ni siquiera me ha pedido una reunión. Es ausente. Entonces eso no puede ser así, porque el ministro de la Presidencia casi que es el presidente hablando. Tiene que ser alguien que prácticamente el presidente le diga, usted toma la decisión y yo sé, exactamente, y yo sé que lo que usted diga va a estar de acuerdo con mi visión, porque la cercanía es mucha, porque la visión es prácticamente la misma, y eso tiene que tenerlo un evento del ministro de la Presidencia, por lo menos así lo veo yo. Los empresarios presionan mucho por infraestructura, porque al final de cuentas, bueno, a todos nos hace falta mejor infraestructura, sobre todo los que padecemos las presas. Pero al final de cuentas también muchos empresarios le apuestan a las grandes infraestructuras porque les benefician en sus exportaciones, sus importaciones. Y pocos se preocupan por lo que padece el ciudadano, vuelvo y repito de nuevo, en el buen sentido de la palabra, el ciudadano común y corriente, que requiere buen servicio de buses, un tren decente, que requiere economizar su tiempo. ¿Qué has pensado en relación a esa infraestructura, pero que sea en beneficio de los más abandonados por el sistema?
no tanto los empresarios que van a pedir lo grande. ¿Qué has pensado para esa gente que todos los días viaja en bus, que pierde 4 o 5 horas de su vida diariamente en un autobús? ¿Cuál es la posición de Natalia al respecto? Bueno, hay cosas que, como le digo, se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo, otras es un poco más complejo, pero algo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo tiene que ver con sectorización, que ha venido manejándose muy desordenadamente. Realmente uno como ciudadano no tiene claridad de qué es lo que está ocurriendo ahí. Y ahí sí hay un tema urgente y sí requiere reforma, que es lo del CTP, del Consejo de Transporte Público. Se han venido dando también algunos conflictos sobre eso, pero ese CTP podría transformarse en una dirección general, que es lo que nosotros hemos venido diciendo, para que el ministro del ramo tenga un poder, digamos, de emitir directrices a ese director, claro, con requisitos previos. No es el director que es amigo del ministro, sino que cumpliendo los requisitos previos, el director puede aspirar a ese cargo. Eso sería una opción. Si no, el presidente, a través de su ministro, ejerce de alguna forma ese apoyo de la Junta Directiva del CTP, si está planteado hoy que el ministro converse con las partes y traten de llegar a algún acuerdo con ese tema. Lo que pasa es que hay intereses de por medio, don Claudio, ahí. ¿Verdad? Porque el mismo sector está metido, digamos, el sector autobusero, el sector... Pero esos intereses en muchas ocasiones ha sido el movimiento libertario el que ha sido buscado por los empresarios para que defienda sus intereses. O sea, estás planteando vos hasta romper un poco con eso. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no defiendo ningún sector en particular. Yo defiendo a nivel general lo que yo creo que es bueno para el país, pero yo no le debo a un sector absolutamente nada. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que eso no debe manejarse de esa forma y que más bien uno debe gobernar para todos. Pero en el CTP sí hay una representación de ciertos sectores que influencian, y yo no digo que esté bien o esté mal, porque desde un punto de vista puede que esté bien porque asesoran, o se supone que esa junta directiva, me imagino que para su inicio se creó para que el sector privado se involucrara en la toma de decisiones y ayudara al público, como un tipo de alianza público-privada, pero eso se tergiversó. Y ahora es otra cosa totalmente distinta a lo que en un inicio probablemente se quiso, y eso no va a ayudar al país a salir adelante. Por eso creo que la reforma es necesaria, pero como le digo, ahorita con lo que hay, creo que el ministro, a través de la Junta Directiva, podría tratar de ver de qué manera influencia que sectorización se dé para que no todos los buses ingresen al centro y tengan una opción, digamos, de ojalá reducir. Buses eléctricos. Sí, ojalá buses eléctricos, claro. Entonces, yo creo que eso es importante de impulsarlo, pero también hay un asunto que se puede tratar de contribuir a la reducción de las presas, aparte del tren, pero el tren no sería una prioridad en estos momentos, por lo menos yo no lo veo así, le cuento por qué, porque vea, hay empréstitos que son por más de 1.500 millones de dólares. Aprobados por la Asamblea Legislativa, que digamos está con empréstitos ya que pagan comisiones, intereses y todo eso. Eso nadie nunca sabe ni en qué estado están, quién es la unidad ejecutora. Yo creo que hay que entrarle eso de emergencia, porque cada año que pasa se incrementan los intereses y el gasto. Entonces yo creo que primero hay que terminar esos 20 proyectos que están pendientes y acabar con eso para pensar en qué puedo hacer de cara a eso, porque uno no puede planificar algo de cara al futuro, como por ejemplo un tren, si usted tiene esa obra sin terminar. O sea, ¿cómo usted lo puede planificar urbanamente si no hay algo terminado concreto? Entonces, es difícil de hacerlo. Y si nos va el tiempo, Natalia. Y el tema de los programas sociales de FODESAF, que alguna gente pondría a tener miedo, es decir, el movimiento libertario o Natalia siendo candidata a la presidencia de la República y presidente los abandonara. ¿Cómo ves ese tema? No, yo no los voy a abandonar porque para mí es necesario para muchas personas. Yo sí considero que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante con el registro único de beneficiarios, que yo creo que está por terminar o lo están terminando. No sé en qué etapa está, pero sé que ha hecho un esfuerzo con la ficha de inclusión social que se ha venido impulsando a través del IMAS para que sea la persona la que verdaderamente necesite esas ayudas, la que tenga el acceso, porque hay unas injusticias terribles. Y gente que me ha dicho a mí, por ejemplo, en el lugar donde yo visito, es que hay personas que tienen aquí 2 trabajos y aún así les dan ayudas del IMA, o tienen una casa o 3 casas, hasta alquilan y reciben ayudas. Eso es lo que nosotros no vemos bien, pero no la ayuda en sí. Por ejemplo, el régimen de pensiones, el no contributivo. Los adultos mayores andan en la indigencia. Claro. Eso es fundamental de ver qué se hace con eso. Aquí al frente los ve uno del crimen. Y eso es una tristeza terrible porque usted los ve en la calle, pero todo el día. Adultos mayores que los abandonan, que andan indigentes en la calle y que además tienen pensiones de hambre de 90,000 colones. O sea, con 90,000 colones y en el precio que tenemos hoy las cosas no le alcanza para nada a nadie. Y eso tiene que actualizarse porque esas pensiones del régimen no contributivo y también las del IBM en muchos casos, que son muy bajitas en algunos casos, en otras pues tienen 1.500.000 como tope, tienen 3 meses de no actualizarse, 3 años, perdón, de no actualizarse. Y ni siquiera por inflación ni nada. Entonces es como que el costo de la vida aumenta, pero no las pensiones.
Igual con los programas sociales, tienen que darse a la persona que corresponde, pero tienen que darse. Por más de que usted abra la posibilidad de emprender, de los requisitos, de que la burocracia se elimine, hay un grupo que no va a salir, hay un grupo que no va a salir. Y si usted no le ayuda, va a generar más pobreza. Entonces yo creo que eso se debe dar de forma temporal y sobre todo en formaciones de largo plazo. Es decir, no es que le den una casa y se soluciona el problema. No fuimos, pero no quiero dejar de preguntar esto. ¿Qué pasa si pierdes? Usted ya ganó. Sí, así lo veo yo. Sí, usted pierde la elección, es otro tema. Usted ya ganó con solamente la valentía de proponer su nombre tan joven para una campaña electoral. Pero, ¿qué pasa si pierde electoralmente? Yo lo veo positivo todo, Claudio, para serle sincera. Tengo 32 años, yo espero tener una larga vida, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que me lo permita en algún momento pues cumplir muchos más años y llegar ojalá hasta los 90, 95, que es lo que me gustaría. Y por eso siento que mi carrera política está iniciando. Yo creo que si el día de hoy se da es porque Dios quiso que fuera así por algún motivo. Yo creo que esto es el inicio de una carrera política. Si ahorita no es el momento que yo creería que voy a hacerlo, la candidata ese domingo 16 de julio, en algún momento será 2022 o 2026. Y no estoy hablando de repetir, ¿verdad? Puede llegar a 5. Hay chance de 5 en el Movimiento Libertario. No. Entonces, 2022, 2026, 2030, yo voy a tener me dice que el 2026, si hacemos números, son 10 años, 42. Sí, muy bien. 40, entonces, Natalia, lo veo muy gracias. bien. Con mucho gusto. Gracias a usted, don Claudio. A ustedes el agradecimiento por habernos acompañado en La Política con P mayúscula. Los esperamos el próximo lunes, siempre interesados en que usted recuerde, como decimos en Café y Palabras, que la política sí importa. Un abrazo.